La siguiente presentación está referida a los estimulantes de crecimiento y concentradores de azúcar, a cargo del ingeniero Juan Pablo Carranza, de la organización Colinagro Colombia. El señor Juan Pablo Carranza es ingeniero agrónomo con especialización en gerencia comercial, líder internacional de caña de azúcar en la empresa Colinagro Bogotá, Colombia, con 18 años de experiencia en la parte comercial. Con ustedes, el ingeniero Juan Pablo Carranza de Colinagro, Colombia. Adelante. Aló. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo está ese ánimo? Bueno, primero que todo quiero agradecer a Fundacaña por la invitación, por brindarme la oportunidad de estar acá para tratar de contarles una historia de lo que se está haciendo en el sector cañicultor de Colombia. También felicitarlos por esos 25 años, por ese esfuerzo de poder desarrollar investigación, seguir trabajando por un sector pujante. Eso es de admirar. Como dice el programa, mi charla es estimulación, son estimulantes de crecimiento y concentradores de azúcar, pero quiero arrancar con una frase. Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Henry Ford. ¿Por qué quiero arrancar con esta frase? Porque esos son ustedes, desde mi punto de vista. Ustedes es un sector que pese a todos los contratiempos, los están superando. Y ustedes no son un avión, son un jumbo. Quiero arrancar con unas cifras, más para que ustedes entiendan el contexto de la cañicultura en Colombia, de los niveles de producción, de los rendimientos y de las cifras que se hablan en mi zona. Es más para que ustedes puedan comprender en qué vamos, hacia dónde vamos y cómo desde la experiencia y la historia que les voy a contar los podemos ayudar. El sector cañicultor de Colombia, para los que no han tenido la oportunidad de conocerlos, está ubicado en 6 departamentos de Colombia. De esos 6, 5 están ubicados a la ribera, digámoslo así, del río Cauca, toda la zona del valle, donde se encuentran 12 ingenios. Estos 12 o 13 ingenios impactan en 51 municipios de Colombia, los cuales impactan en 240.000 hectáreas. De esas 240.000 hectáreas impactan en 290.000 empleos directos. Son más de 2.700 cultivadores de caña, proveedores de estos 13 ingenios azucareros. El porcentaje de propiedad de los ingenios equivale a un 25%, son terrenos propios de los ingenios, el 75% es de los proveedores. Cuando vemos algunas cifras económicas, el sector de la agroindustria de la caña en Colombia aporta el 3.7% del PIB agrícola, el 0.6% del PIB nacional. El año pasado logramos vender 357 millones de dólares en exportaciones de azúcar y el año pasado
llegamos a 2.1 millones de toneladas de azúcar producida. Tomé estos indicadores, acá es un ranking de productividad a nivel mundial, donde Colombia es el número 1 en productividad. Tenemos un TSH de 117 promedio y un rendimiento de 12.3. Nos sigue Australia, Guatemala, Unión Europea y Brasil. Esas son las cifras grandes. Ese es el contexto. Pero también vienen ciertas situaciones. En esta gráfica les quiero mostrar los indicadores de productividad de Colombia de los últimos 10 años o 9 años hasta el año pasado, según Cenicaña, donde vemos, acá el señalador no me coge en la gráfica, pero vemos que en el último año, en el 2022, el TSH disminuyó. Pasamos de 127 toneladas a 117 toneladas. Y el rendimiento pasó de 13.6 a 12.3. ¿Sí? Pero este análisis tenemos que devolvernos un poco más. Miremos por favor el 2017, donde nuestro TSH era más de 130 toneladas y nuestro rendimiento casi llegaba a 14. Vemos una caída exponencial desde el 2017 al 2018, tanto en TSH como en productividad. Entonces comienzan los análisis. El sector Cenicaña y los 13 ingenios empiezan a buscar las causas, y hay una correlación directa con el tema de las precipitaciones. Acá muestro un gráfico de las precipitaciones en Colombia en los últimos 3 años en la zona del Valle del Cauca, en estos 5 municipios que les nombraba, donde vemos que en estos 2 años el régimen de lluvia y la precipitación ha aumentado. Al año pasado, en el 2022, llegamos a 1.667 milímetros. Si lo observábamos y lo comparábamos, casi un 30% más de precipitación. Entonces empezamos a amarrar esas variables dentro de TSH, rendimiento y por qué nos estaba afectando. Entonces ahí es cuando aparece Colinagro. Colinagro es una empresa colombiana líder en la fertilización de especialidades, de elementos menores, y nos invitan a participar en una serie de ensayos, un ingenio de punta en Colombia. Cuando me refiero de punta es que está inquieto, siempre va más adelante, siempre quiere sacar las mejores variedades, siempre quiere estar a la vanguardia. Y desde el 2017 al 2018 ya empezó a ver estas caídas de los rendimientos. Los trabajos que yo les voy a mostrar son trabajos de hace 5 años, donde cada momento, año a año, se iban desarrollando y iban llegando a diferentes conclusiones, tanto de dosis, momentos de aplicación, cómo hacer la aplicación. Y nos invitan a Colinagro, me llaman a mí, y dentro del portafolio de nosotros tenemos, como les decía, muchas especialidades. Los fisiólogos de Cenicaña, la parte técnica de este ingenio, tenía en mente que elementos como potasio y boro eran relevantes para la concentración de azúcar, obviamente acompañado de la maduración. Les voy a entrar un poquito para comentarles cómo es la maduración en Colombia.
La maduración en el cultivo de caña es una labor fundamental para la producción y es la práctica más común para promover la acumulación de sacarosa. Y esto tiene que ver mucho con las charlas que estábamos viendo ahorita del tema de los inhibidores, de la doctora, de la ingeniera Belki, donde se ve una respuesta positiva al utilizar estos inhibidores de crecimiento. En Colombia la práctica de la maduración puede estar entre un 60 y un 70%. Los principales promovedores de estas prácticas obviamente son los ingenios, porque ellos son los que les interesa sacar la mayor cantidad de azúcar, como lo que nos incumbe y nos motiva a todos, ¿correcto? De acuerdo a datos de la industria en Colombia, la práctica puede representar entre 0.4 y 1.2 unidades porcentuales en la concentración de azúcares. Y va muy concadenado a lo que estábamos viendo con el tema de inhibidores. Puede subir un punto. ¿Qué es un punto? Puede pasar de 12 a 13, de 8 a 9. Estoy hablando de los dos escenarios, Venezuela y Colombia. En Colombia, el tema de la aplicación de madurantes, pues también es un área muy especializada, y en Cenicaña hay un fisiólogo especializado en el tema de maduración, y a él lo contrataron solamente para evaluar todo el tema de los maduradores, de esos inhibidores de crecimiento. Uno de los reguladores de crecimiento más común en Colombia, su ingrediente activo es el trinezepal, que inhiben el crecimiento y impactan en esa acumulación de sacarosa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Quiero recordar unos conceptos básicos para mis amigos los de campo, los de la industria también. Hay dos conceptos que nosotros hablamos en agronomía: reguladores hormonales y bioestimulantes. ¿Sí? ¿Qué son los reguladores hormonales son sustancias que pueden manipular o regular un proceso o un evento específico, como parar la floración, como concentrar azúcares, como generar raíces, como generar brotes, y asegura una respuesta efectiva y constante. Esos son los bioreguladores. Y hay otro término que solemos confundir y empiezan los problemas, que son los bioestimulantes. ¿Qué son los bioestimulantes? Son principios activos biológicos que en pequeñas cantidades pueden tener un impacto positivo en la germinación, en el crecimiento, en la floración, pero no son tan específicos. Estoy hablando de aminoácidos, estoy hablando de nutrientes. Pero ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias entre un regulador de crecimiento, primero es que es uno o dos ingredientes activos, punto. Es una estimulación específica. Su ingrediente activo viene a una muy baja concentración. Asimismo, sus dosis tienen que ser muy bajas. Tienen unos momentos puntuales de aplicación, momentos de aplicación y dosis de aplicación. Eso es lo específico de un regulador de crecimiento. Y un bioestimulante, al contrario, aumenta la eficiencia de la nutrición, aumenta la tolerancia, y el impacto de los parámetros siempre van a ser en calidad, pero son concentraciones, son ingredientes activos que pueden ir mezclados, más de 3 ingredientes activos o más de 3 elementos. Y en Colombia empezó a generarse otro concepto, que son los concentradores de azúcares o promotores, ¿correcto? Que son la mezcla de elementos minerales que incrementan la acumulación de sacarosa.
Y ahí viene mi historia. En Centroamérica, la práctica de la doble maduración es muy común, porque la zafra es muy marcada. Yo tengo la oportunidad de viajar en el 2016 a Sejicaña, a Guatemala, y me encuentro esa práctica muy común. Y me hablaban de la doble maduración. Y yo decía, pero si en Colombia solamente vamos en una maduración y estamos en ese proceso de cambiar la cultura a hacer la maduración, porque ellos ya hacen doble maduración. Me voy a Colombia y digo, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo en Colombia? Obviamente, como les mostraba las gráficas anteriores, en el 2017, antes de esos años, los TCHs eran muy buenos, los rendimientos eran muy buenos, el precio del azúcar también favorecía, los regímenes de lluvia estaban en los promedios normales, entonces no me paraban bolas. Entonces yo llego rápidamente inquieto y digo, no, está la oportunidad de utilizar este tipo de productos para mejorar el rendimiento. Pero culturalmente el cañicultor en Colombia no hace aplicaciones foliares. Tienen su plan de nutrición, obviamente con análisis de suelos, tienen tasas variables, pero como no había tenido esta dificultad, este inconveniente de que se les había caído sus producciones y sus rendimientos, pues no iban a hacer una doble aplicación. Excepto este ingenio, por eso es que me invitan. Entonces el ingenio me llama y me dice, usted tiene una serie de productos que nosotros queremos evaluar para hacer una promoción de sacarosa. A mí me estaban hablando en otro idioma. Pero listo, hagámosle. Si este ingenio desarrolló variedades, siempre está a la punta, pues si me llaman, perfecto. Nos concentramos en dos elementos. Cuando yo entro a hacer ese desarrollo con ellos, ellos ya habían evaluado un elemento que es el boro, y ellos ya tenían unos resultados positivos con la aplicación de boro, pero ellos querían aplicar potasio. Entonces nos sentamos, empezamos a hablar de potasio. Aquí les quiero explicar un poquito de esa conversación. En el mercado, por ahora, solamente hay diferentes fuentes de potasio en el tema agrícola. Hay cloruro de potasio, nitrato de potasio y sulfato de potasio, ¿correcto? Y todos tienen los mayores índices de salinidad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago una aplicación de este tipo de productos en una concentración no adecuada, puedo generar un quemazón. Por eso fue que me invitaron a Colinagro. Nosotros tenemos 2 plantas de formulación, llevamos solamente 73 años en el mercado, nos conocían y querían que nosotros les formuláramos un producto diferencial de alta concentración de potasio para hacer esa aplicación en doble maduración. Ahí cambiamos un poquito el término de doble maduración a concentradores de azúcar, porque realmente un madurador es un regulador fisiológico. Por eso la diferencia y por eso hacía esos conceptos básicos entre bioregulador y bioestimulante. Listo. ¿Qué pasa? En esta tabla que les quiero mostrar, dependiendo del nutriente, los tiempos de absorción cambian. El nitrógeno, como la urea, foliarmente puede ser absorbido por la planta entre media hora y 2 horas, el fósforo entre 5 y 10 días, potasio entre 10 y 24 horas, calcio entre 1 y 2 días, magnesio entre 2 y 5 horas, zinc entre 1 y 2 días, manganeso entre 1 y 2 días. Esta tabla también nos lleva a varias reflexiones. Dentro de esas reflexiones solamente es un recordatorio. La boca de la planta son las raíces. Las aplicaciones foliares son un complemento a esa nutrición. Evidentemente, como lo muestra esta tabla, hay elementos y los fertilizantes foliares generan una reacción positiva. Menos mal mi jefe no está acá porque pues, yo vendo foliares y
Entonces este ingenio nos llama, nos sienta, yo me voy con el químico de la compañía, me voy con el fisiólogo y le dije, nos van a corchar, tiene que ir preparado. Y en Guatemala ya hay unos especialistas, ellos ya andan muy desarrollados, ellos ya, la tesis de uno de los doctores en Guatemala fue elementos menores y bioestimulantes para la maduración en caña. Entonces yo le decía a mi compañero, no vamos a inventar el agua tibia, acortemos camino, llamamos a este especialista, empezamos a hacer esa curva de aprendizaje, pero ahorrémonos 5 años. Cuando nos sentamos allá con el ingenio y con los técnicos, empezamos a hablar de las diferentes fuentes de potasio que hay y las alternativas de formular productos y que pudiéramos también tener en Colombia y en la planta de nosotros la capacidad de formular. Arrancamos con un producto, independientemente del nombre, pues en Colombia se llama Yenagro. Inicialmente arrancó con otro nombre, que era el que estaba comercialmente, pero Yenagro es un fertilizante foliar a base de acetato de potasio. Lo más importante no es que se lleven el nombre comercial, la fuente, un acetato de potasio. Este tipo de potasio es 10 veces más rápido en la asimilación de potasio en la hoja. Ya es una innovación, ya es un avance. ¿Por qué? Porque es una molécula de menor tamaño que le permite la absorción y translocación más eficiente que los otros mercados del potasio. Con eso ya va a empezar la innovación y ya va a empezar el desarrollo. Pero obviamente ellos no querían solamente el potasio. Ellos ya habían hecho ensayos con el boro y con zinc. Entonces nos pedían la integración de esos elementos a este tipo de productos o a este tipo de fuentes. Y pues claro, el objetivo de todo producto y de todo cañicultor e ingenio es incrementar los niveles de sacarosa. Acá les voy a presentar, como les decía al principio, varios ensayos. En 5 años, imagínense cuántos ensayos pudimos hacer. Voy a presentarles 3 ensayos de las 2 variedades más representativas que se están usando en Colombia en este momento, más promisorias, que son de la variedad CC01 1940 y la 05430. Estas son variedades desarrolladas para suelos húmedos, ¿sí? Son variedades desarrolladas donde los incrementos de TSH son mayores a sus antecesores y es la tendencia y es lo que los ingenios en Colombia están sembrando y sigue creciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Les voy a contar rápidamente. Después de 2 años de la primera reunión con este ingenio y con los técnicos de Colinagro y con el químico, ellos empezaron a determinar cuál era la dosis adecuada y en qué momento. ¿En qué momento? Como yo les decía, los ingredientes, los bioreguladores tienen un momento, tienen una dosis. El mío es un bioestimulante. Ellos amarraron el desarrollo que se ha hecho en Colombia con las curvas de absorción de las diferentes variedades. Empezaron a mirar los picos, en qué momento era donde más absorbía nitrógeno, donde más absorbía potasio, donde más absorbía el boro. Y con eso empezaron a sacar momentos de aplicación. ¿Qué les quiero decir? El momento de aplicación de este tipo de concentradores debe estar entre los 6 y los 8 meses. ¿Sí? Que lleva concordancia con las curvas de absorción de estos elementos. Listo, ya tenemos el momento, hay que entrar a evaluarlo. Los primeros ensayos nos daba que el mejor momento para hacer la aplicación estaba entre 7 y 8 meses. Listo, primera variable. Segunda variable, la dosis. Pasaron otro año.
Mis jefes me preguntaban a qué tanto iba yo al ingenio. Ya llevaba 3 años. Se determinó la dosis, 4 litros por hectárea, entre los 7 y 8 meses. Y esos son los ensayos que yo les vengo a mostrar. Perdón, ya en el tema de diseño experimental, las 2 variedades que les comentaba, la 1940, la 5430, 3 tratamientos, 4 repeticiones, 12 parcelas. En unos ingenios se hizo de esta manera, en 2 hectáreas, 3 hectáreas, pero cuando yo llegué a montar estos ensayos, ya semicomercialmente, el ingenio que nos llamó, ellos ya estaban aplicando en 500 y 600 hectáreas. Siempre iban un paso adelante. ¿Qué tenemos acá? Dentro de esos ensayos, ellos aplicaron estos acetatos de potasio a los 10 meses, ¿sí? Para mirar cómo se comportaba el producto como un madurador, teniendo claro las diferencias entre un regulador de crecimiento y este tipo de productos. ¿Y qué nos encontramos? Balsora, Arauca, Arauca 15, Convenio, son fincas donde el promedio de esas suertes, estoy hablando entre 30 y 40 hectáreas. No eran ensayos de parcelas, eran ya ensayos semicomerciales. ¿Qué encontramos cuando hacemos la aplicación de este tipo de concentradores de azúcares a los 10 meses? Recuerden que la dosis, el momento recomendado es a los 7 meses. Pero yo quise colocar esta diapositiva para mostrar qué pasa si los aplicamos a los 10. Ahí encontramos dos datos, estoy hablando de TSH. En uno nos dio 140 y en el otro nos dio 138. ¿Sí? Les recuerdo, el TSH promedio de Colombia es 117, pero los productores altamente tecnificados, si no es de 150, no están contentos. Acá, ¿qué vimos? Acá encontramos que al aplicar este tipo de productos a los 10 meses puede aumentar 2 toneladas de TSH. Pero en el tema de rendimiento, que era lo que le interesaba al ingenio o a la industria, no pasó nada. Creo que fue antes negativo, donde el testigo me daba de rendimiento 12.98 y con el producto que nosotros habíamos aplicado nos bajaba a 11.73. ¿Listo? Vuelve y pasa un año. Otros ensayos en otras fincas donde ya se había determinado que el momento de aplicación era los 7 meses con el acetato de potasio. Hacemos las aplicaciones en estas dos haciendas. En unas encontramos que el TSH, esto es TSH, prácticamente era igual, 99.62 y 99.65. No había ninguna diferencia. Pero ya en el tema de rendimiento, en estas mismas haciendas, el rendimiento con la aplicación de concentradores de azúcares a los 7 meses, todo esto que estoy mostrando es con aplicación de madurante 8 semanas después. Eso es clave que lo tengan en cuenta. Los 2 tratamientos obviamente exactamente iguales, pero ya empezó a generarse una diferencia positiva con la concentración de azúcares, con ese rendimiento. En este caso, ese rendimiento pasó de 12.35 a 12.68. Ya era un rendimiento de 0. Perdón. Ya este es el rendimiento. Entonces el promedio pasó de 12.35 a 12.68. Aumentó 0.33%. Me llaman a mostrarme los resultados. Yo dentro de mi acelere y mi ignorancia
Digo, no, pero punto 33 y llevo 4 años acá, ¿qué pasó? Pero los veía muy motivados a los ingenieros haciendo estas aplicaciones y empezaron obviamente a masificar la compra de este tipo de productos. En este momento o en esta parte de la historia, ya el producto con el que arrancamos los primeros ensayos ya había evolucionado. Ya le habíamos aumentado la concentración de potasio, ya habíamos podido incluir el tema de las concentraciones de boro, ya habíamos encontrado un balance con algunos elementos como manganeso, perdón. Entonces digamos que ya habíamos evolucionado, ya habíamos pulido el producto, ya teníamos las dosis, ya teníamos los momentos, pero todo se estaba haciendo en una misma variedad, en la 1940. Entonces claro, empiezan las variables y a complicarse este tema. Venga, pruébenlo en otra variedad, pruébenmelo en otra zona. Como les recordaba, son 240.000 hectáreas, 5 municipios. Obviamente estos ensayos lo hacían, para fortuna mía, en las condiciones más extremas. Pues obviamente necesitábamos validar este tipo de información. Pero ¿qué les quiero decir? Con 0.33 yo les preguntaba, venga, pero eso sí es llamativo para la industria. Apenas me hacían cuentas y cuando ya hablamos del tema de la relación costo-beneficio, para este caso, este ensayo, este 0.33 significaba 450 kilos más de azúcar. Cuando yo hablo en dólares, estábamos haciendo el cálculo y nos daba 222, 250 dólares más por hectárea. El ingenio solamente maneja 40.000, hacían los cálculos, me seguían comprando, yo digo, bueno, creo que sí vamos por buen camino. Listo. En Colombia, como les comenté, Cenicaña tiene un equipo para el tema de maduración y se reúnen con todos los ingenios. Ya después de estos 4 años, cuando ven que este ingenio está haciendo este tipo de aplicaciones, ya me dan la libertad de hablar del tema, porque esa era la otra, me tenían restringido en el tema de la información mientras se desarrollaban los datos y ellos eran los que estaban haciendo el trabajo. A mí solamente me mandaban los informes y me pedían el producto. Entonces no podía ser desleal con el acuerdo que habíamos tenido. Ya cuando ellos estaban convencidos y tenían calibrados sus variedades y cómo lo están haciendo la aplicación, ya empieza el run y este comité de maduración empieza a hablar de esta doble maduración. Entonces otro ingenio me llama para hacer la evaluación en otra de las variedades promisorias, que es la CC05430, que esta variedad a primera vista pues los descresta uno. ¿Por qué? Porque son variedades muy frondosas, la altura puede ser de unos 220, sus TSH mínimos son de 220, entonces pues todo el mundo quiere sembrar esta variedad, con un pequeño problema, el rendimiento ya no es de 12, sino se cae a 9, pero compensa con el tema de TSH. Los resultados que les voy a mostrar, obviamente ya es en un área más pequeña, estoy hablando de 3 hectáreas por tratamiento. Ahí está el mapa. Lo mismo, no lo hice yo, lo hacían los ingenios. ¿Qué encontramos? El TSH de esta variedad, la 05430, a los 7 meses nos daba un TSH de 203 cuando se hace la aplicación versus el testigo que era de 186, y acá también evaluamos la aplicación de madurante. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? El primer tratamiento es el acetato de potasio. A los 7 meses, 8 semanas después, se hace la aplicación del madurante, me dio un TSH de 203. El testigo me dio 186 y al que le aplicaron el madurante se cayó el TSH a 171. Pero cuando nos vamos al tema de los rendimientos teóricos, el que lleva doble maduración me llega a un rendimiento de 12, el testigo me llega a un rendimiento de 10 y el que solamente lleva madurante
tiene un rendimiento de 11,7. ¿Qué me valida eso? Que entre 12 y 11,7 de rendimiento vuelve y me aparece ese 0,3 de rendimiento adicional al hacer la aplicación de estos acetatos de potasio a los 7 meses en otra variedad. Entonces ahí ya el tema empieza a coger más forma, pero también nos invita a que hay que seguir evaluando. Este es del mismo ensayo. Estos son los rendimientos de las gráficas de rendimiento teórico, y ahí también vemos en la curva, en el otro eje, el tema de las precipitaciones. ¿Por qué nos demoramos tanto haciendo estos ensayos y validando esta información? Porque en Colombia se siembra y se cosecha todo el año, no es una zafra marcada. Entonces ahí me dan unas condiciones diferentes y en el fondo vemos el tema de la precipitación. Esto es importante porque ahí veíamos una correlación directa, que en los momentos que nos llovía se caía el rendimiento. Pero también veíamos que con la aplicación de estos concentradores de azúcares, esas curvas no eran tan pronunciadas y la concentración de azúcar siempre era positiva. Listo, hasta ahí la experiencia con el tema de la doble maduración. Uno de los responsables o los ingenieros responsables de que yo esté acá en esta conferencia, que pensé que era para 30 personas, es la ingeniera Edith y Eligio. Ellos estaban hace un año en una de las charlas revisando un tema de la doble maduración con boro. Entonces yo llamé a la ingeniera amiga mía, a Andrea Calderón, la que estaba presentando en ese simposio, para también poderles expresar y traer los resultados de qué pasa cuando aplico boro. Entonces, hicieron la evaluación de los esquemas de aplicación con boro más el madurante. En Colombia sí o sí tiene que ir el madurante para poder replicar estos resultados. Ella aplicó una dosis de 3 litros de boro, donde la tendencia también era positiva, donde la tendencia en los resultados de la concentración de azúcares en el ensayo de ella daba 0,3, en la variedad 0,5430, que era de las promisorias de Colombia. Ya para entrar a concluir, pues la aplicación de promotores de sacarosa como los acetatos de potasio, 4 litros por hectárea, 8 semanas antes de la maduración, pueden incrementar el rendimiento en 0,3 o 0,5%. En las variedades 1940 y la variedad 0,5430. Respecto a la aplicación de solamente el madurante. Con respecto al ensayo del boro, con aplicaciones de boro de 3 litros por hectárea y y aplicando madurante, el esquema de aplicación doble puede también aumentar el crecimiento, la sacarosa, en 0,5 o 0,3%. Con respecto a los obtenidos con la aplicación sencilla del madurante. Esta es parte de la información que yo les quería transmitir, donde es evidente que la aplicación de estos tipos de concentradores de azúcar en estos momentos ya determinados de 7 meses incrementan la concentración de azúcares. ¿Qué está pasando este momento en Colombia? El ingenio al cual nosotros le formulamos el producto, pues es que a él no le sirve el 0,3, a él le sirve el 0,5. Entonces, por eso es que él utiliza el producto de nosotros, porque va a tener mejores resultados que solamente con la aplicación de boro. Pero ¿por qué quería traer la situación del boro? Porque también es positivo.
Y todo este tipo de prácticas, todo este tipo de desarrollo, todo este tipo de investigación y desarrollo no es para que se quede en Colombia solamente,